Buenas tardes a todas y todos. Hoy defiende su tesina el estudiante Juan Cruz Estigarribia, que fue dirigida por el licenciado Sebastián Leymari, y fueron sus jurados Ángeles Orellano y Alejandro Rabeca, quienes están aquí presentes y van a evaluar la presentación. Adelante, Juan Cruz. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerles por la presencia en la defensa de mi tesina. La misma se titula Terapia activa como tratamiento kinésico en atletas con dolor inguinal de origen muscular. El tutor de la misma fue María Sebastián. Y bueno, elegí este tema porque es una afección que se da mucho en el deporte y que tiene gran implicación dentro del ámbito kinésico. En primer lugar, para comenzar con este trabajo, me planteé un objetivo general, el cual fue conocer los beneficios de la terapia activa basada en ejercicio de fuerza y coordinación en atletas con dolor inguinal de origen muscular. Los objetivos específicos fueron describir las distintas estructuras anatómicas involucradas en esta afección, mencionar los mecanismos de lesión relacionados con la misma y por último nombrar las distintas modalidades de ejercicio de fuerza y coordinación y su relevancia en el dolor inguinal de origen muscular. Bien. Para comenzar, voy a hacer una breve reseña anatómica y biomecánica. Respecto a la primera, voy a describir lo que es el triángulo femoral. Es un espacio subfacial ubicado en el tercio antero superior del muslo, el cual presenta en sus delimitaciones un borde superior, un borde interno y un borde externo. El borde superior está formado por el ligamento inguinal, como se ve acá en la imagen, que tiene origen en la espina ilíaca anterosuperior e inserción en el tubérculo púbico. El borde interno, formado por el músculo aductor largo, y el borde externo, formado por el músculo sartorio. El vértice de este triángulo está formado por la intersección de estos músculos y la base formada por este ligamento inguinal. El piso del triángulo femoral está formado por el músculo aductor largo, lo sigue el músculo pectíneo y por último el psoas ilíaco o iliosoas. Dentro del triángulo femoral contiene al nervio, la arteria y la vena femoral. Respecto a la biomecánica, hice reparo en 3 ejes, ¿sí? Para poder comprender el comportamiento cinético y cinemático de estas estructuras. Entonces, la primera es la sínfisis púbica. Es una articulación que carece de movilidad, que presenta en su parte anterior un ligamento anterior y un refuerzo dado por esta aponeurosis púbica. Como se ve acá en la imagen superior, esta aponeurosis púbica es la prolongación de los músculos oblicuo externo abdominal y el músculo aductor largo, como se ve acá, ¿sí? Por eso también se dice que es una zona de confluencia de fuerza, por el hecho de que presenta y presta inserción a estos músculos abdominales y aductores. Entonces es una zona que recibe gran estrés. Por otra parte, la articulación coxofemoral es de tipo en artrosis, presenta 3 grados de libertad de movimiento, la flexoextensión, la rotación interna, rotación externa y la aducción y abducción. También presta inserción al músculo iliosoas y a los músculos aductores. Por último, al hablar de estabilidad activa de cadera, estoy hablando del componente muscular, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos al componente coaptador y al luxante. El componente coaptador, como se ve acá en la imagen, es el que tiene dirección, la misma dirección que el cuello del fémur, y tiende a coaptar la cabeza del fémur en el acetábulo. Estos músculos son el glúteo medio y los pelvitrocanterios. Por otra parte tenemos el componente luxante, que se lo dan los músculos aductores, como se ve en esta parte de la imagen, tienden a luxar la cabeza del fémur por encima del techo del acetábulo. Sin embargo, cuando la pierna se va hacia la abducción, se aleja de la línea media, este componente luxante que se lo dan los aductores se va transformando en coaptador en abducción máxima. Por último, al hablar del apoyo, ¿sí?, de los miembros inferiores, en apoyo unilateral o monopodal, el equilibrio transversal pélvico se encuentra asegurado por los músculos abductores de cadera, en especial el glúteo medio, que se ve acá. Y en apoyo bilateral, el equilibrio transversal pélvico se encuentra asegurado por
los músculos abductores y aductores, o sea, por la sinergia de ambos grupos musculares. Entonces, ¿qué es el dolor inguinal? El dolor inguinal es una condición clínica que afecta a atletas que practican diferentes deportes y afecta a la parte baja abdominal, la región inguinal, los músculos aductores, la articulación de la cadera, la parte anterior del muslo y el perineo. Respecto a los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo tanto intrínsecos como extrínsecos. Los primeros, ¿sí? Tenemos la clasificación, por ejemplo, atletas que sufrieron lesiones previas, ¿sí? Tanto en la zona inguinal como en otros segmentos de los miembros inferiores, como pueden ser cadera, rodilla o tobillo, se predisponen a sufrir esta lesión. Factores biomecánicos como un gesto motor propio de cada deporte deficiente también, así como la disminución o la falta de flexibilidad de los músculos de la cadera. Y por último, la disminución de la fuerza tanto de músculos aductores y abductores. Por otro lado, los factores de riesgo extrínsecos hace referencia a la carga de entrenamiento, o sea, una mala dosificación de la carga de entrenamiento, por ejemplo, cargas altas o cargas bajas sin ser dosificadas de manera correcta, predisponen al atleta a sufrir de esta lesión. Y por otra parte, dentro de los datos epidemiológicos, los deportes que solicitan con mayor frecuencia a los miembros inferiores tienen tendencia a sufrir esta lesión. Estos son, en primer lugar, tenemos al fútbol, en segundo lugar, al running, los corredores de carrera, y por último, el ciclismo. Dentro del sexo, el sexo masculino es el que tiene más tendencia a sufrir esta lesión, y por último, los grupos musculares más afectados son, en primer lugar, el grupo de los aductores, en segundo lugar, los abdominales, los músculos abdominales, y por último, el iliosoas. Ahí está. Bien. Respecto a la clasificación, tenemos dos tipos, según la evolución y según el acuerdo de Doha. Según la evolución, podemos clasificar al dolor inguinal en agudo y en crónico. En agudo hace referencia al momento en el cual el atleta sintió esa molestia o ese dolor. Hace referencia a un momento específico por un movimiento determinado o particular en el cual el atleta sintió ese dolor. Y la parte crónica, digamos, cuando se cronifica esta lesión, no hace referencia a un momento, sino que hace referencia al tiempo transcurrido desde el inicio de esos síntomas, ¿sí? Y es generalmente mayor a 6 meses. Respecto a la clasificación según el acuerdo de Doha, primero voy a hacer referencia a lo que es el acuerdo de Doha, ¿sí? Es un acuerdo que se dio entre expertos en el área, ¿sí? Expertos en tratar patologías de pubis, para poder definir o redefinir y buscarle una terminología correcta a lo que es el dolor inguinal, ya que antes se utilizaban diferentes términos para definir el dolor inguinal, como osteitis de pubis, ingle de Gleermuth, tendinopatía del atleta, pubalgia. Había muchas definiciones, entonces se reunieron y consensuaron esta terminología. Entonces, primero lo dividieron en entidades clínicas, ¿sí? Y dentro de eso hicieron una subdivisión que fue dividir el dolor inguinal relacionado con los autores, el dolor inguinal relacionado con el canal inguinal, con el iliosoas y por último con el pubis. La segunda clasificación fue el dolor inguinal relacionado con la cadera y por último el dolor inguinal, otras causas de dolor inguinal como pueden ser viscerales, reumáticas o oncológicas. Bien. Respecto al mecanismo de lesión, voy a hacer reparo en dos ejes, ¿sí? Según la acción que lo produjo, se pueden producir. Esta lesión se puede producir por cambios de dirección,
por cambio de dirección, como decía, cuando la cadera está en extensión y abducción, o por patadas y saltos cuando la cadera va de extensión a flexión y de abducción a aducción, así como también la flexión de cadera combinado con la rotación externa, ¿sí? Y cuando hablo de la cinética, por otra parte, estoy haciendo referencia al factor muscular. Cuando se produce una rápida y alta activación muscular con un gran componente excéntrico, generalmente es el mecanismo que desencadena la lesión. Bien, valoración y diagnóstico. Para valorar, ¿sí? Y para hacer una valoración de esta patología, se hace reparo sobre tres ejes. La exploración física, que se basa en pruebas de compresión, de palpación y de elongación de los grupos musculares. Después tenemos el diagnóstico por imagen y la historia clínica junto con los antecedentes del deportista. En primer lugar tenemos a la exploración física, como dije, que se basan en pruebas de palpación, compresión, que son pruebas de resistencia al movimiento y la elongación de los grupos musculares. Estas pruebas son de provocación de dolor. O sea que si el atleta en alguna de estas pruebas que se hacen refiere dolor, van a ser positivas y nos van a orientar hacia el diagnóstico. En primer lugar, para evaluar los músculos aductores de cadera, se palpa la zona proximal y medial del muslo, como se ve acá en la primera imagen. Se palpa esta zona. En la prueba de compresión, ¿sí? Se hace una resistencia a la aducción, el paciente en decúbito supino, con las rodillas y caderas a 45 grados, y se le aplica una resistencia a la aducción. Y por último, la elongación de los grupos musculares, ¿sí? Aductores. Para evaluar los músculos flexores de la cadera, en particular el iliosoas, se realiza una palpación en la zona proximal y lateral del muslo, como se ve acá en la cuarta imagen, la de abajo. ¿Sí? La compresión, ¿sí? Se realiza una prueba de flexión de cadera resistida, se le pide que realice una flexión de cadera y se le aplica una resistencia a ese movimiento. Y por último, en la elongación se utiliza la prueba de tomas, primero para evaluar el acortamiento del psoas ilíaco y segundo, se le aplica una elongación y si el paciente refiere dolor, como dije, va a ser positiva y nos va a orientar hacia el diagnóstico. Bien, diagnóstico por imágenes, ¿sí? El diagnóstico por imagen se va a basar en dos tipos, la resonancia magnética nuclear y la ecografía. La primera nos da una excelente resolución de contraste de los diferentes tejidos y también vamos a obtener imágenes en los diferentes planos. También nos va a dar una imagen más global, ¿sí? De la zona, de las estructuras y vamos a obtener, se pueden ver tanto partes blandas como partes óseas, ¿sí? Respecto a la ecografía, tiene capacidad multiplanar también, es de menor costo, ¿sí? Respecto a la resonancia magnética, pero solamente se pueden ver partes blandas, ¿sí? Y nos da una imagen más focal respecto a la visibilidad. Como dice abajo, sin embargo, el diagnóstico por imagen no es un estudio determinante, sino que va a ser, va a acompañar al diagnóstico, pero no nos va a determinar la patología, ¿sí? Respecto al tratamiento, tenemos dos tipos, el quirúrgico y el conservador. Respecto al quirúrgico, tenemos para tratar al dolor inguinal relacionado con el aductor largo o con el iliosoas, a la tenotomía parcial, donde se realiza una sección, ¿sí? Se secciona parcialmente el tendón de estos músculos, y para tratar al dolor inguinal relacionado con el canal inguinal, se utiliza la cirugía laparoscópica. Respecto al tratamiento conservador, cabe destacar que este tratamiento es el de primera instancia, por el cual se opta, y también hay dentro del tratamiento conservador terapias más pasivas y terapias más activas. Dentro de las terapias pasivas tenemos, por ejemplo, el uso de agentes físicos, terapias manuales también se utilizan, y dentro de la terapia activa, la cual se basa en ejercicios de fuerza y de coordinación, ¿sí? Y es la cual es el eje de este trabajo. La terapia activa basada en ejercicios de coordinación y de fuerza.
Entonces, como dije, la terapia activa se basa en ejercicios de fuerza y de coordinación. Y a la fuerza física la podemos definir como, eh, como el resultado, ¿sí? El resultado de la interacción de los diferentes sistemas, tanto el músculo esquelético, el neuromuscular, el cognitivo y el biomecánico. Y después, dentro de la fuerza tenemos distintas modalidades: la fuerza máxima, la fuerza rápida y la resistencia. Y de la metodología del entrenamiento podemos distinguir dos tipos: la fuerza inicial y la fuerza explosiva. Por otra parte, las capacidades coordinativas habilitan al atleta a realizar acciones motoras de forma óptima y económica, tanto en situaciones previstas como imprevistas, ¿sí? Y esto también habla de la óptima interacción entre el sistema nervioso central y el músculo esquelético. Dentro de las capacidades coordinativas tenemos las generales y las específicas. Básicamente, la diferencia entre ambas es que las específicas son propias de cada deporte, de cada disciplina, del gesto motor deportivo habla, y las generales son más globales, como por ejemplo correr, girar, saltar, ¿sí? Y por último tenemos a los componentes de las capacidades coordinativas, que son la capacidad de acoplamiento y combinación de los movimientos, de diferenciación, de equilibrio, de orientación, de ritmo, de reacción y de adaptación a las variaciones. Entonces, ¿cuál fue el eje y la pregunta que yo me hice para realizar esta tesina? Fue conocer cuáles son los beneficios de la terapia activa basada en ejercicio de fuerza y coordinación como tratamiento kinésico en atletas con dolor inguinal de origen muscular. De la metodología y el contexto de análisis, hice una revisión bibliográfica, utilicé palabras claves DEX, MESH y terminología libre, y utilicé las bases de datos de PubMed y Biblioteca Virtual de Salud. También me planteé criterios de inclusión y de exclusión. Los primeros debían incluir a la terapia activa como tratamiento kinésico en atletas con dolor inguinal de origen muscular, basarse en población de atletas o deportistas adultos sin distinción de género, atletas que hayan padecido de dolor inguinal de origen muscular y en un periodo dentro del año 2013 a 2023. Por otra parte, los criterios de exclusión fueron atletas con dolor inguinal que no sean de origen muscular, como por ejemplo el dolor inguinal relacionado con los músculos abdominales, que siempre suele coexistir con, con otra patología o con otra entidad de base, entonces no se la toma como de origen muscular. Tratamientos quirúrgicos o todos aquellos que no mencionen a la terapia activa, y por último, a la población pediátrica. Bien, este artículo del año 2014, denominado Evaluación electromiográfica de ejercicios de aducción de cadera en futbolistas, implicaciones para la selección de ejercicios en la prevención y tratamiento de lesiones inguinales. El objetivo de este estudio fue examinar la actividad muscular del aductor largo durante 8 ejercicios de aducción de cadera, así como también la activación de los músculos glúteos y abdominales. Participaron 35 futbolistas de élite de la liga danesa, masculinos, mayores de 18 años, y se los evalúa a través de la subescala función, deportes y actividades recreativas del puntaje de resultado de cadera de ingle de Copenhague, y también se utilizó el test de dolor funcional en los aductores. Como dije, se plantearon ejercicios de aducción de cadera y los dividieron en isométricos, concéntricos y excéntricos. Estos son los ejercicios que se utilizaron. Los resultados fueron que tres ejercicios produjeron mayor activación o actividad del músculo aductor largo en la pierna dominante y los clasificaron como de alta intensidad. Estos ejercicios fueron el ejercicio C, aducción de cadera en decúbito lateral; el ejercicio E, también aducción de cadera. En esta zona tiene una banda elástica, pero no se puede ver bien, que le aplica resistencia a la aducción, ¿sí? Y el ejercicio H, que es el ejercicio de Copenhague. Estos tres ejercicios los clasificaron como de alta intensidad.
Uno solo produjo menor activación del músculo nombrado, que fue el ejercicio G. Este ejercicio lo clasificaron como de baja intensidad. Y también, eh, digamos, estos ejercicios los clasificaron a todos como ejercicios de fuerza, menos el G, porque produjeron una intensidad mayor al 60% del máximo. Como conclusión, los autores dicen que los ejercicios propuestos los clasificaron respecto a su intensidad en altas y bajas, y esto le proporcionó información respecto al tratamiento y prevención de esta afección, dependiendo del estadio de la patología. El siguiente artículo, del año 2017, es el reporte de un caso denominado la rehabilitación de una corredora con tendinopatía de iliosoas mediante un ejercicio excéntrico. Entonces, el objetivo de este artículo fue describir la rehabilitación de una corredora con tendinopatía de iliosoas e implementar un ejercicio excéntrico como tratamiento. La participante fue una corredora de 39 años de edad con tendinopatía de iliosoas. A los ejercicios lo dividieron en 3 fases, en un periodo de 12 semanas, y le hicieron un seguimiento a lo largo de 5 años. La novedad fue el ejercicio excéntrico que agregaron a el plan o el programa de rehabilitación basado en otros ejercicios como fortalecimiento de miembros inferiores, rehabilitación de la carrera, pero la novedad fue este ejercicio excéntrico. El programa, en el progreso en el programa de rehabilitación fue según la respuesta al dolor. Si el paciente refería a un dolor menor a 5 de 10, se aumentaba la carga de entrenamiento, y si el dolor era mayor a 5 sobre 10, se volvía a reducir la carga de entrenamiento. Las medidas de resultados que utilizaron fueron la escala visual analógica del dolor, la escala de clasificación global de cambio, que es la percepción que tiene el paciente sobre el progreso en el programa de rehabilitación. Los puntajes de resultado de cadera e ingle de Copenhague, pruebas de fuerza muscular, así como también el análisis de la carrera. Bien, este es el ejercicio que agregaron, el ejercicio excéntrico, ¿sí? Esta es la posición inicial, la figura de arriba, donde el paciente realiza una flexión de cadera con resistencia de banda elástica, tiene apoyo en la zona lumbopélvica, ¿sí? Esto le da un componente estabilizador al ejercicio, y abajo vemos la posición final, donde la cadera está en posición neutra, y en la transición desde acá, de la posición inicial a la final, es el componente excéntrico que le da al músculo iliosoas el ejercicio. Entonces, los resultados fueron que respecto al dolor, en la semana 12, ¿sí? El dolor disminuyó en un 2 de 10, ¿sí? Y a los 5 años bajó esa tendencia, fue a 1 sobre 10. Respecto a los puntajes de resultado de cadera e ingle de Copenhague, los valores fueron en aumento, excepto la subescala de actividad física en la semana 12, porque el atleta tuvo que dejar de hacer su actividad, pero al cabo de 12 semanas aumentaron también. Respecto a la fuerza, se lo evaluó a través de la escala de Kendall, y los valores también mejoraron. Solamente presentó dolor a la extensión de cadera resistida en ambas extremidades en la semana 12, pero al cabo de 5 años también los valores mejoraron. Y la escala de clasificación global de cambio también mostró valores en aumento a la semana 12 y a los 5 años también. Entonces los autores concluyen que el dolor inguinal relacionado con el iliosoas puede mejorar con un enfoque multimodal del manejo de la carga, que es importante conocer la estadificación del tendón para aplicar el tratamiento apropiado, y por eso el ejercicio excéntrico aplicado en las etapas correctas, así como las mejoras en las cadenas cinéticas y la educación al paciente, junto con un programa de regreso al deporte con las consideraciones que se mencionaron, pueden conducir a un resultado exitoso. Siguiente artículo, del año 2018, denominado Efecto de la terapia basada en ejercicios del protocolo Holmich en el dolor inguinal crónico relacionado con los autores en atletas. Primero, antes de explicar este artículo, voy a describir rápidamente lo que es el protocolo Holmich.
Es un protocolo basado en ejercicio propuesto en el año 99 para tratar el dolor inguinal relacionado con los aductores. Entonces, el objetivo de este artículo fue evaluar este protocolo, ¿sí? Evaluar la efectividad del protocolo Holmich sobre el dolor inguinal crónico relacionado con los aductores. Participaron 17 atletas masculinos de entre 18 y 35 años de edad con dolor inguinal relacionado con los aductores. Se propusieron los ejercicios del protocolo Holmich y lo dividieron en dos módulos, con una duración de 90 minutos para el primer módulo y 120 minutos para el segundo. Lo administraron 3 veces por semana en un periodo de 10 semanas, ¿sí? Los resultados y las conclusiones fueron que las medidas de resultados, como la escala visual analógica para el dolor, las puntuaciones funcionales y los valores de rotación interna de cadera, mejoraron de forma significativa. Respecto a la fuerza aductora y abductora de la cadera, no tuvo resultados significativos, así como los restantes rangos de movimiento de cadera. Por último, los autores concluyen que la terapia por ejercicio es efectiva para el tratamiento de dolor inguinal crónico relacionado con los aductores. El cuarto artículo del año 2018, denominado Resultados clínicos y biomecánicos de la rehabilitación, dirigida al control intersegmentario en el dolor inguinal atlético. Primero, también voy a hacer una breve descripción de lo que es el control intersegmentario. Es el control de los diferentes segmentos de los miembros inferiores, como son la cadera, rodilla, tobillo y pie, durante la ejecución de un ejercicio, ¿sí? Entonces, el objetivo fue examinar la efectividad dirigida al control intersegmentario en pacientes con dolor inguinal atlético e investigar los cambios posteriores a la rehabilitación en la biomecánica de la maniobra de cambio de dirección. Participaron 205 pacientes con dolor inguinal y en la parte anterior de la cadera. La puntuación de resultados de cadera ingle de Copenhague, con las siglas AGOS en inglés, fue la principal medida de resultado utilizada. Las medidas secundarias que se utilizaron fueron tasas y tiempos de retorno al juego sin dolor, pruebas de provocación de dolor y análisis biomecánico en 3D durante una maniobra de cambio de dirección de 110 grados. Entonces, antes de comenzar el tratamiento, los participantes fueron sometidos a una evaluación inicial, donde se le hicieron resonancias magnéticas nucleares, consultas a médicos deportivos y una evaluación kinésica, así como un análisis en 3D del cambio de dirección, de la maniobra de cambio de dirección. Los niveles en el proceso de rehabilitación fueron 3. El nivel 1 abordó el control intersegmentario y fuerza, como dije al principio, el control de los diferentes segmentos del cuerpo durante la ejecución del ejercicio, como eran sentadillas, estocadas y peso muerto. La prueba de signo cruzado fue utilizada para evaluar y pasar del nivel 1 al nivel 2, ¿sí? Si el paciente no refería ningún dolor, pasaban al segundo nivel, donde se abordaba la mecánica de la carrera lineal y el aumento de la tolerancia a la carga. También acá se abordaba la carrera y se iba aumentando la carga de entrenamiento, y las pruebas que se utilizaron fueron la rotación interna de cadera, debía estar simétrica respecto al miembro inferior contralateral, la prueba de compresión a 45 grados sin dolor, como se puede ver acá en esta imagen, ¿sí? El paciente debería hacer una aducción isométrica, y la carrera lineal A sin dolor, que es una carrera de baja a media intensidad, y si estos valores daban bien, pasadas al siguiente nivel, donde se abordaba la mecánica multidireccional y la transición de regreso a los sprints de alta intensidad. Acá ya se abordaba, digamos, al deportista con con su objeto de trabajo, como es la pelota en un futbolista, ¿sí? Y para que el deportista regrese al deporte, se hacían dos pruebas: la carrera lineal B sin dolor, ¿sí? Que es una carrera de alta intensidad, y ejercicios multidireccionales de alta intensidad, tampoco debían provocar dolor. Entonces, si estas pruebas daban bien,
el deportista regresaba al deporte, donde se hacía una repetición de la prueba de análisis en 3D de cambio de dirección, para evaluar los cambios que se produjeron en el proceso de rehabilitación. Los resultados fueron que hubo mejoras relevantes en las puntuaciones AGOS. El 73% volvió a jugar sin dolor en una media de 9,9 semanas. Los valores en las pruebas de compresión también mejoraron, y el análisis en 3D mostró mejoras que se relacionaron con un mejor rendimiento en la maniobra de cambio de dirección de 110 grados. Por eso los autores concluyen que un programa de rehabilitación basado en el control intersegmentario genera beneficios respecto a la biomecánica deportiva, así como también una alta tasa de retorno al deporte sin dolor. Bien. El último artículo del año 2020, denominado Regreso al deporte después de la rehabilitación, basada en criterios de lesiones agudas de aductores en atletas masculinos. El objetivo de este artículo fue evaluar los resultados del regreso al deporte y las lesiones posteriores al proceso de rehabilitación para atletas con lesiones agudas de los aductores. Participaron 81 atletas adultos masculinos, fueron sometidos a un programa de rehabilitación estandarizado basado en criterios y ejercicios. Se utilizó la resonancia magnética nuclear para clasificar la extensión de la lesión. El grado 0 fue compatible con hallazgos negativos, el grado 3, desgarro completo o abulsión. Se plantearon 3 objetivos para evaluar la continuidad en el regreso al deporte. El primero fue que el atleta debía estar clínicamente sin dolor. El segundo, la finalización del entrenamiento deportivo controlado. Y por último, el regreso al entrenamiento con el equipo de forma completa. Ahí está. Entonces, el primer gráfico habla de la extensión del grado de la lesión según la resonancia magnética, en porcentaje, ¿no? El grado 0 tuvo un 17%, el grado 1 fue del 24%, el grado 2 del 37% y el grado 3 del 21%. El segundo gráfico habla de los objetivos para el regreso al deporte, o sea, los atletas, el porcentaje de atletas que cumplieron los objetivos planteados. El 75% cumplió el objetivo número 1, el 62% cumplió el objetivo número 2 y el 93% cumplió el objetivo número 3, la gran mayoría. El gráfico número 3 habla de la relación entre la extensión de la lesión, o sea, el grado de la lesión, los objetivos que se plantearon, los 3 objetivos, y los días que tardaron hasta regresar al deporte. Acá en la línea roja podemos ver a los atletas que los agruparon de un grado 0 a un grado 2 de lesión. A los 13 días estuvieron clínicamente sin dolor. A los 17 días cumplieron con el segundo objetivo y a los 18 días regresaron al entrenamiento con el equipo. Acá en la línea azul muestra a los atletas agrupados en el grado 3 de lesión con grado 3. A los 55 días completaron el objetivo número 1, estuvieron clínicamente sin dolor. A los 68 días el segundo objetivo y recién a los 78 días regresaron al deporte. O sea que hubo una gran diferencia entre los atletas que sufrieron de un grado 0 a un grado 2 con los del grado 3. ¿Sí? Una gran diferencia en días. Por último, el cuarto gráfico habla sobre la relación entre los objetivos cumplidos y la reincidencia en la lesión. Los que cumplieron el objetivo número 1 tuvieron un 5% de reincidencia en la lesión, frente a un 21% respecto a los que no cumplieron con el primer objetivo. Los que cumplieron con el segundo objetivo tuvieron un 6% frente a un 13% con los que no llegaron a completar el segundo objetivo. Y por último, los que cumplieron el objetivo número 3 no tuvieron reincidencia frente a los que no llegaron a completarlo, que tuvieron un 8% al año, ¿sí? Un 8% de reincidencia. Entonces, los autores concluyen que cumplir con los objetivos propuestos en el programa de rehabilitación
da como resultado menos tasas de lesiones posteriores. O sea, a medida que vas cumpliendo los objetivos, va disminuyendo la tasa de lesión, de volver a reincidir en la lesión. Bien. Como conclusión, esta revisión bibliográfica tuvo por objetivo conocer los beneficios de la terapia activa basada en ejercicio de fuerza y coordinación. Y en primer lugar, respecto al dolor inguinal, ¿sí? Relacionado con los músculos del abdomen, como dije, es una entidad que no es puramente de origen muscular porque suele coexistir con otras entidades y a su vez también no hay una terminología estándar como para clasificar esta afección. Por ejemplo, se habla de eh, lesiones del core, tendinopatías también, lesiones de músculos centrales, entonces no hay un consenso respecto a la definición sobre la terminología. Entonces se sugiere establecer un consenso en relación a la terminología con el fin de establecer búsquedas bibliográficas futuras más precisas. Y por otra parte, se concluye que la terapia activa podría llegar a ser efectiva debido a los resultados favorables que genera respecto al dolor, a los tiempos de retorno al deporte, así como también mejoras en el gesto motor deportivo y tasas bajas de reincidencia en cuanto a lesiones. Sin embargo, se considera que los estudios seleccionados para este trabajo de investigación presentaron algunas limitaciones. Una de ellas fue la de no incluir grupos control para comparar la efectividad del tratamiento aplicado, así como también la escasa muestra poblacional en un artículo, en un caso. Por lo que se recomienda en estudios futuros tener en cuenta las consideraciones mencionadas. Muchas gracias. Muy bien, Juan Cruz. Vamos a dar pie ahora a los jurados, a ver si quieren hacer alguna consulta ahora antes de hacer la devolución final. Ángeles. No, por mi parte no tengo consultas antes. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. No, no tengo consultas, después le quiero hacer alguna aclaración, diagnóstico diferencial. Perfecto, bueno, si quieren pueden conectarse entre ustedes ahora y después volver a conectarse para hacer la devolución final. Mientras tanto, el resto nos quedamos aquí en el pasillo de la universidad, ¿sí? Este nuevo pasillo que es la sala de Zoom. Pueden todos prender las cámaras. Bueno, Juan Cruz, el último paso lo acabas de dar. Sí. ¿Qué se siente ahora? Y ahora ya más distendido. Sí. Bueno, Estaba, sí, un poco Muy buena nervioso al principio y ahora. Te felicito por la presentación, muy buena. La verdad que me gustó y me voy a llevar algunas cositas para implementar. En general hacemos eso, pero bueno, nada, basamos puntualmente, yo hace años que trabajo con patologías en deportistas, y usamos protocolos siempre de ejercicios, valoración de fuerza, todo lo que estuviste describiendo vos. Lo cual, bueno, me gustó mucho, sinceramente me gustó mucho la presentación, te felicito. Bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Bien, muy bien. Y acá tenemos varios compañeros y compañeras presentes. Ahora sí, Florencia, puedes prender la cámara. Ella quería ser protagonista, otra vez. Le tuve que decir varias veces que apague la cámara.